Bienvenidos a otro episodio de Por Amor al Arte. El día de hoy los recibo en un nuevo bush. Si ven, es bastante diferente al del video anteriores. Y el día de hoy quiero hablar sobre algo que es un poco polémico. Yo creo que es bastante polémico. Y que he querido comentarlo desde antes de partir haciendo estos videos hace 1 año y medio. Siempre he querido hablar de este tema. Y creo que no lo he hecho por el miedo a ser juzgada, a ser enjuiciada por dar mi opinión y por contar mi experiencia. Y por eso quiero partir diciendo que yo no estoy promoviendo el consumo de nada sin una conciencia por detrás y sin un estudio premeditado de lo que estamos haciendo. Si yo invitara a algo, no sería al consumo recreacional de los hongos alucinógenos, sino al consumo terapéutico consciente y con medidas de entendimiento. Quiero decir que lo que yo quiero contar es mi experiencia. Lo que sé es a través de mi conocimiento, no tengo un estudio previo, más que las veces que lo he hecho. Y que la experiencia que yo quiero llegar a contar a través de este video, y si no dos, es el viaje que me cambió la forma de percibir la realidad. Que fue un viaje que yo tuve en el cual consumí 3 gramos de hongos de muy buena calidad, en el cual estuve aproximadamente 10 horas, un poco más, en un viaje fuerte, y que después de eso mi vida sí cambió muy fuerte. Quiero aclarar también que ese viaje no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Creo que puede haber sido el 9º viaje de hongos que yo he tenido en la vida. Yo para ese entonces ya estaba preparada para vivir tal alteración de la realidad, pero a pesar de haber vivido muchas veces el estado de alucinógeno de los hongos, yo incluso en ese viaje entendí por qué la gente se volvía loca o como entendí por qué la gente podía perder un poco la sensación de estabilidad y la sensación de seguridad. Por eso mismo también parto diciendo este video que hay que tener conciencia sobre cómo consumimos a estos individuos, a estos seres, cómo nos apoyamos de esta medicina. Quiero decir también que 2 cosas que yo puedo percibir que hay que tener en consideración antes de consumir estas sustancias. Es ¿qué tanto conocemos nuestro subconsciente? Creo que algo que puede pasar tanto en viajes alucinógenos con hongos u otros alteradores de la conciencia mayores, como puede ser el LSD u otros, es que tu subconsciente sale a flote. No todo es mirar alrededor y ver cómo los árboles se mueven más extraño y cómo se alteran los colores y las formas. Eso es quizás una parte y si es que en algunos viajes en hongos, y yo creo que en gran parte de ellos, hay partes de nosotros que salen. Nuestro consciente, nuestra parte del ego, baja su nivel de presencia. Y creo que eso es una de las grandes maravillas de esta medicina y de esta sustancia que tienen los honguitos, que nos liberan del ego por un rato. Ya no importa quiénes somos, no importa cuál es mi nombre, no importa dónde estoy, no importa nada. Estoy ahí, estoy existiendo. Aparte de eso viene otra capa que es la alteración de los sentidos y la alteración de las percepciones espaciotemporales y de las dimensiones. Pero en primera instancia, algo mágico de los hongos alucinógenos es que dejamos de ser nosotros en tan gran densidad. Ya no está ese ego, ni ese rol, ni esa sensación de
de awareness, como de vergüenza o de nada. Yo, para que se hagan una idea, me acuerdo que la primera vez que consumí honguitos, para mí fue uno de los mejores días de mi vida. No voy a decir que no. Mi experiencia con hongos fue inmediatamente muy agradable, muy agradable. Creo que fueron los mejores días de mi vida. Nunca volví a experimentar tal éxtasis en hongos, pero estuve 4 horas llorando de felicidad, de placer de ser una con el universo, de sentir por primera vez ser una. Hay gente como que, yo antes lo había escuchado gente que dice como, sí, es que somos uno, todos somos uno, y yo decía como, ya, la mea bola. Pero en ese momento lo experimenté y mi corazón explotaba, mi cuerpo entero, yo veía cómo salía un arco iris de mi estómago, de mi pecho, de mi zona pélvica. Salía un rayo de arco iris por todas partes y yo lloraba. Y mis amigos me miraban así porque entre que lloraba, gritaba, tenía sonidos también orgásmicos porque era mucho el placer que yo sentí esa primera vez. Mis amigos me decían, Paula, ¿estáis bien? Porque era mi primera vez comiendo hongo y yo lloraba y era como, ok, vamos a chequear a nuestra amiga. Y yo les decía, es que lloro porque amo el sol, porque el sol nos ama, y después lloraba porque el océano. En esa vez, en ese viaje aprendí que la belleza es multifacética, que todo es hermoso a su forma, que no podemos comparar la belleza de una flor con la belleza del océano. Sé que suena cliché, pero de verdad pude entender la belleza en todas sus formas y la apreciación por la existencia del universo y yo en él, sentir mucho amor. Me acuerdo que después de esa primera vez de consumir honguito, estuve 2 semanas feliz, como si yo había tomado antidepresivos hace unos años atrás y sabía cómo se sentían los antidepresivos, como extrañamente feliz, como por qué me siento así de bien, no tiene sentido, pero bueno, voy a disfrutarlo. Asimismo se sintieron los honguitos 2 semanas. Me quedó el efecto de los hongos 2 semanas en el cuerpo, en donde yo estaba extrañamente muy plena, muy feliz. Nunca tuve ninguna sensación conflictiva en mi primer viaje. Fue todo color de rosas, la verdad. Así que creo que gracias a eso, para mí la entrada a este universo fue muy fácil, muy muy, muy sutil. Para mí no hubo ninguna duda en ningún momento que yo quería seguir explorando. Y siempre lo quise explorar. A mí, yo no sé si siempre cuando chica quise ser hippie o qué, pero siempre quise probar la marihuana y los hongos y las plantas. Siempre me dieron, no sé si curiosidad, más bien una curiosidad que no viene del fetiche, sino una curiosidad que viene como del quiero saber. Y, y nada, así que así partió mi viaje con este universo. Y luego a través del tiempo seguí consumiendo, siempre en situaciones ceremoniales. No soy una persona que consume hongos recreativamente de forma normal. No es como que voy a una fiesta y como hongos o a una, no sé. Tampoco consumo drogas sintéticas. No, recreacionalmente no lo utilizo. Y más sí lo ocupo para momentos en donde necesito introspección en mi vida, en donde quiero conectar conmigo, en donde tengo una pregunta y no es que le esté buscando que los hongos me la respondan, sino que necesito bajar esta capa de ego para poder sumergirme en esa información. Entonces, como decía, las 2 consideraciones que considero que hay que tener antes de sumergirse en un viaje es primero tu estado de conciencia sobre tu subconsciente. El subconsciente sale a flote. Si tienes
un subconsciente que no te sientes cómodo, o crees que estás negando, o que estás pasando por un momento malo en tu vida, medítalo. Porque en ese momento en donde estés bajo los efectos de los hongos, tu ego no va a poder sostener ese rol, ese personaje. Y ese personaje va a estar más débil, entre comillas, y vas a tener que enfrentar quizás, solo quizás, como te digo, porque uno nunca sabe. Hay gente que sus viajes son diferentes. Para mí, los hongos nunca han sido tan desafiantes, porque yo mis oscuridades y mis sombras y mis dolores y mis traumas, para mí es un pasatiempo que me gusta existir y experimentar. Entonces no hay nada que yo reprima, no hay nada que me pille por sorpresa por detrás, no hay nada que me puedan decir que esté evadiendo y que me duela, porque es la forma en la que soy. Pero no todos somos así y hay que tener eso en consideración. Y lo segundo que creo que es importante y que creo que esto sí yo lo puedo observar y me ha pasado, es sentirme abrumada por la cantidad de sobreestímulos que puede traer la droga. Particularmente porque la realidad se altera, como se sabe, los hongos te pueden alterar la visual y uno puede ver cosas muy extrañas, como que el suelo se mueve, los árboles se mueven, el cielo se mueve. Y usualmente eso a mí nunca me molestó. Tuve experiencias en donde sí, sí he tenido viajes que han sido caóticos, más mi estado mental ha podido soportarlos. Momentos en algunos viajes en donde se me ha movido absolutamente todo, en donde hay una silla y yo veo que está todo moviéndose y yo le digo a mi amigo, se está moviendo todo, y esta persona me dice, ¡ah, qué buena! Y yo como, no. Y en vez de entrar en una crisis de pánico y sentir como que de verdad no puedo agarrarme de nada, estando en el suelo no puedo agarrarme de nada porque hasta el suelo se mueve, no me estoy volviendo loca. Entiendo que estoy bajo los efectos y digo, bueno, a navegar, a hacer la masa movible. Y son esos momentos de desafío en donde el hongo también nos invita a dejar el control, a dejar la sensación de tener que tener una realidad estable. Y creo que eso es bastante confuso. No me imagino, por ejemplo, a mi mamá estando cómoda con que se le mueva el mundo entero. Yo creo que le daría pánico, un pánico muy grande. Y creo que hay mucha gente que le da pánico cuando las cosas se empiezan a mover. Conocí una chica que tuvo un muy mal viaje porque no se sentía cómoda con los efectos visuales, quería volver a la realidad. Y esa es otra cosa, que también el viaje dura tiempo. Entonces hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Y creo que son estas las consideraciones. Pero tampoco quiero dejar esto como si fuera lo malo de los hongos, porque no son malos. Yo también lo he hecho muchas veces y me he enfrentado a estos momentos de diferencia con la realidad, pero por eso uno también va a estos viajes, para poder llegar a otras dimensiones. Y hay que entenderlo claro, es simplemente eso. Hay que recordar, estoy en un viaje, estoy hongueado, esto va a pasar, esto no es real, no voy a tomar una decisión arriesgada porque estoy en hongo. Sí, todo se está moviendo, estoy en hongo. Estoy aburrido de este efecto. Bueno, tengo dos opciones, o pasarlo mal 3 horas o respirar y fijarme en algo que me guste. Chicos, en algunos malos viajes que yo he tenido, es que no he tenido malos viajes, la verdad, pero en algunos momentos complicados de algunos viajes que he tenido, he sentido, ok, no en hongos, en weed, en marihuana. Ahí he tenido momentos incómodos y quizás malos viajes. En hongos nunca.
Y he tenido que decir, ok, me estoy encerrando, mi mente me está jugando una mala pasada, ¿qué hago? Y ahí tomar conciencia. ¿No ven que la mente a veces como que toma espirales y nos volvemos ansiosos? Es muy fácil caer en esas dinámicas y no darse cuenta y seguir en ese loop y seguir en ese loop. Y cuando uno está en ese loop, uno es el momento más importante en donde uno tiene que parar y decir, ok, no necesito estar constantemente en control de lo que estoy percibiendo, pero sí tengo que volver a estar en mí. Tengo que volver a recobrar estos ojos, esta percepción. ¿Qué es lo que quiero enfocar? Si es que me estoy complicando porque esta hoja se ve muy profunda y me estoy empezando a marear, estoy dando un ejemplo de que esta hoja está muy atrapante y ya no me está agradando la sensación de estar en esta hoja. Volvemos a la mente. ¿Qué hago? Me quedo encerrada en esta hoja y empiezo a sentir ansiedad por los siguientes 5, 10, 20 minutos o lo que sea que yo me dedique a mirar esta hoja. O dejo la hoja en el piso, respiro y miro alrededor y veo una mancha de sol y el sol se ve tan lindo. Así que voy a ir a sentarme al sol y empiezo a sentir el sol y ahora me siento bien. Y ahí quizás, ¿qué sale? Algo lindo. Y ahí uno se da cuenta también que así es la vida. No solamente los viajes alucinógenos, sino que los viajes alucinógenos hacen que todo sea exponencial, que todo lo podamos ver más claro, porque no hay límites. Nuestro ego está mucho más, está de vacaciones, nuestro ego está de vacaciones, entonces todo se siente mucho más real. Y así mismo, como decías, la vida. Si es que hay algo en que nos hace fijarnos y nos hace daño y nos hace sentir ansiedad, pues amigo, amiga, tenemos la total voluntad, libertad de poder mirar hacia otro lado y caminar y alejarnos. Entonces, creo que eso es una de las recomendaciones que puedo tener si es que están pasando por un momento desagradable. Porque les quiero recordar que no están en peligro, no están en real peligro. Esto puede ser controversial si es que alguien se enoja porque lo digo, pero yo es lo que creo. Yo creo que uno no está en peligro más que de su propia mente. Entonces, cualquier cosa que te incomode, que te haga sentir mal, que te haga sentir ansioso, puede ser un canalizador de un mal viaje que va a terminar. O puede ser una oportunidad para decir, voy a tomar el otro camino. Algún día les voy a contar un viaje que tuve, que fue uno de los más desafiantes, que no fue tampoco en hongo, fue en otro tipo de sustancia, pero fue un aprendizaje muy grande y pude manejarlo muy bien. Y fue gracias a esa misma conciencia, de decir, bueno, estoy vulnerable porque estoy en este estado alterado, estoy pasando un momento incómodo, podría atraparme, tener un mal viaje, sentirme excluida, sentirme mal, sentir que no es mi ambiente, pero me siento, lo recapacito, me alineo y actúo. Y tener esa capacidad de volver a ti mismo es re importante y no es difícil, es solamente tener presencia. Entonces, creo que eso lo resume todo como primera consideración, como gran consideración para un viaje alucinógeno, es para mí, insisto, tener presencia. Siempre tomar viajes responsables, considerando tu estado natural, tu estado normal de mente, cómo te sientes emocionalmente, el setup con la gente con la que estás, el lugar en donde estás, si te sientes seguro, si te gusta el entorno donde estás. Todas estas consideraciones para un primer viaje son importantes, que te sientas seguro, en paz, sano, salva, comfortable, cómoda. Y ese es el setup de lo que la gente habla usualmente sobre estos viajes, estos primeros viajes que necesitamos tener. Y siempre, la verdad, creo que
yo no me expondría a un viaje en alucinógenos en un entorno donde no me siento sostenida, segura, donde pueda tener un lugar para estar sola, en calma, segura, donde pueda tener gente, si es que lo necesito, que esté ahí para mí. Yo no lo haría y he tenido muchos viajes y aún así siempre me preocupo por tener un setup bueno. Eso es una responsabilidad previa para entrar en un viaje. Que creo que eso también es importante considerar, lo previo al mismo viaje. El tener una base sólida en un entorno que nos vaya a sostener. No porque necesitamos ser sostenidos, sino porque para nosotros sentirnos en paz y poder abarcar ese viaje en seguridad con nosotros. Ahora, eso como previo. Pero la gran conclusión de este video, hablando ahora, siento que es esta presencia. Porque yo tenía estas dos consideraciones, que era el subconsciente, cómo está nuestra subconsciente y cómo nos sentimos con él y qué tan desprevenidos podemos estar y qué tan seguros al enfrentarnos a este amigo, a este maravilloso amigo que quiere conocernos también. Cómo nos sentimos ante ese meeting de nosotros mismos, cómo nos sentimos conociéndonos a nosotros mismos en otra percepción. Y segundo, el manejo de la ansiedad o de nuestras emociones cuando se altera la realidad que conocemos. Como decía, puede ser, yo en el viaje que les voy a contar en el siguiente video, yo me acuerdo que en un momento yo vi serpientes en la arena por 5 minutos. Eran puras serpientes en la arena. Y eso no era lo peor, eso no era la peor parte. Y yo era como, wow. Y tenía que recordar como, estoy en hongo. Esto no es real. Pero están muy reales. Las veo las escamas, veo los ojos, las veo moviéndose, llegando unas sobre otras. Contexto, 3 gramos de hongos de muy buena calidad. No es que un viaje normal de 1 gramo sea así, pero fue muy potente. Y es como, claro, ya yo tengo, o no es que ya yo tenga, yo sí veo la realidad de esa manera y es como, estoy en un viaje y ahí viene el hecho de que la ansiedad no llega a mí porque comprendo que es una realidad de la percepción y no una realidad en la cual realmente está ocurriendo. Creo que es entender el teatro del viaje, que la realidad es subjetiva y entender que no estamos en peligro real, en peligro material, no te va a dar yo creo que cuando comí hongos por primera vez busqué 1.000.000 de veces si es que me iba a morir, igual que con la weed. Busqué si me podía morir de las 1000 maneras, si me podía dar un infarto, si me podía desmayar y no levantarme más. No sé, y no me iba a morir. Por eso también lo hice en algún momento. Es como, no, sí te podéis morir por un coma etílico. Pero un viaje en hongos controlado no te va a matar, no estás en un peligro real. En un peligro material, físico, corporal real. Entendiendo eso también hay que bajarle los niveles de ansiedad a esa parte, que creo que a mí siempre ha sido un punto en donde yo considero antes de hacer algo, entender mi cuerpo y después viene a entender la mente. Entonces creo que eso es importante y creo que finalmente ambas consideraciones llegan a un punto. Ambas consideraciones llegan a un solo punto, la presencia. La presencia, eso lo resuelve todo, eso lo es todo. En esta vida, en los viajes en hongo, en los viajes espaciales, en los viajes tridimensionales, en los sueños lúcidos, en todo. Tu presencia lo es todo. ¿Por qué? Porque en ese momento, como les decía hace un rato, estáis en un mal viaje de weed, por ejemplo, y te empezáis a paquear, te empezáis a psicosear porque alguien te está mirando. Vuelve, respira, siéntate y vuelve, haz presencia. Como Paula, ¿estás en la habitación? Sí, estoy aquí. ¿Qué está pasando? Estoy pensando que esa persona me está mirando así. Pero a ver, también consumí esto. Y la verdad es que creo que estoy exagerando. Voy a respirar
y me voy a ir a un lugar donde esté sola quizás. Voy a caminar y voy a lograrlo. Y me voy a poner en un lugar seguro en donde no me sienta presionada. Después, si es que estoy en hongos y estoy viendo serpientes en el suelo, voy a respirar, me voy a calmar, no voy a gritar, no me voy a salir corriendo, no voy a escalar un árbol, porque no es real, porque hago presencia. Paula, ¿estás en la habitación? Sí, estoy acá. ¿Qué estás viendo? Serpientes en el suelo que están escalando mis pies. ¿Estás en hongos? Sí. Ok. Estás aquí, estoy aquí. Estás aquí, estoy aquí. Estás aquí, estoy aquí. Sea quien sea quien seas, pero estás ahí. Hay alguien que está percibiendo todo eso y eres tú. Ahí estás. No te has ido, estás ahí. Y cuando tú estás ahí puedes volver a la emoción de la calma. Puedes escoger la emoción con la que vives esa experiencia. Incluso si estás aburrido de estar en el viaje, bueno, sabes que te van a quedar 80 años de vida, espérate 5 horas. Si estás solo, bueno, no, si es primera vez no lo hagas solo. Si es que estás con alguien, cuéntale cómo te sientes y ahí se va a solucionar todo. No hay nada malo, simplemente estás viendo las cosas diferentes. Puedes tener una conversación sostenida con alguien que estás viendo, qué está pasando. Los peores casos nunca son peores si es que uno se siente sostenido y si es que uno puede poner presencia de uno para poder manejar la situación. Esas, chicos, son mis consideraciones que puedo pensar en este momento y creo que son las más importantes para mí. No pude contarles nada del viaje porque creo que es importante tener esto claro. Creo que hay que ser responsable con este tema y con todos los que involucran nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Pero estoy emocionada por poder contarles en el siguiente video mi experiencia de cambio, porque sí, me moldeó la vida, me moldeó la percepción. Así que vamos al siguiente video. Por favor, escríbame si tienen alguna pregunta y eso. Traté de ser lo más cuidadosa con este tema y ya tiene que salir al aire, así que chao.